La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Bueno, muchas gracias. Tenemos con nosotros al expresidente de la República, periodista de profesión, Mauricio Funes. Buenos días, qué bueno que esté con nosotros nuevamente. Bienvenido a la entrevista de 106.9 FM Radio. Buenos días, Francisco, y muy buenos días a tu Alonso. Nutrida audiencia, la audiencia de 106.9 FM. Un saludo a todos ellos y, por supuesto, como siempre, en las veces que me has invitado, estoy a tu entera disposición para que toquemos temas de coyuntura y tratemos de introducir certeza sobre muchos de estos temas que lamentablemente están siendo manipulados mediáticamente por Bukele y su aparato de propaganda en Casa Presidencial. Bueno, perfecto. Habíamos propuesto en la invitación dos temas para compartir con la audiencia. La lista Angels, que fue conocida en las últimas horas de la semana anterior. Mismas horas fue conocido también el aumento al salario mínimo, que horas después fue aprobado también por el Consejo del Salario Mínimo, pero preferiría iniciar con la lista Angels. ¿Cuál es su opinión de los nombres que salen en la lista Angels, de lo que se les acusa? Y bueno, vamos a irlo desarrollando. ¿Cuál es su opinión? Bienvenido, Mauricio. Lo primero que debo decir de la lista es que para mí no es una lista que contenga sorpresas, es decir, nombres de funcionarios o exfuncionarios que uno pudiera creer que no iban a aparecer. Por el contrario, en mi opinión, faltan muchos nombres, sobre todo de funcionarios del actual gobierno. Obviamente que no aparecen nombres de exfuncionarios del partido Arena, siendo que Arena gobernó durante 20 años y fue Arena el partido que creó todo un mecanismo de extracción y repartición de recursos públicos entre los más importantes grupos empresariales del país, que les permitió convertirse justamente en los nuevos grupos oligarcas de posguerra. Y sobran ejemplos. De hecho, mi administración, mi gobierno se encargó de presentar varios avisos de investigación a la Fiscalía General de la República. Algunos lograron moverse en el sentido de que se activaron procesos judiciales en contra de los exfuncionarios que fueron denunciados por mi gobierno. Me refiero, por ejemplo, al caso Selenel, donde mi gobierno estableció que durante la administración de CEL, de Guillermo Solván, bajo el gobierno de Francisco Flores, se llevó a cabo un proceso fraudulento de venta de acciones de la Geotérmica Nacional a la transnacional italiana Enel, con la intención de permitir que esta transnacional italiana se hiciera de la mayoría accionaria de la Geotérmica Nacional. Y para ello se violentaron procesos legales, se vendieron las acciones en forma subvaluada, por debajo de los precios de mercado que tenían las acciones de la Geotérmica Nacional. Y el otro caso es, por supuesto, quizás el más emblemático, que todavía sigue, que es el proceso judicial que se abrió en contra de el expresidente Francisco Flores por el desvío millonario de los fondos de cooperación que provenían de Taiwán y que estaba destinado para los afectados por los terremotos del 2001, de enero y de febrero del 2001. Pero también presentamos avisos de investigación, cerca de 30 avisos de investigación en la Fiscalía General de la República, la fiscalía que en un primer momento dirigía Romeo Barahona, porque durante mi gobierno tuvimos dos fiscales, el fiscal Romeo Barahona, que había sido elegido desde el gobierno anterior, pero que se mantuvo
al frente del Ministerio Público durante 2 años y luego después vino la Fiscalía de Luis Martínez. Pues bueno, en ambas presentamos varios avisos de investigación que tengo entendido que no se abrió ningún expediente judicial en contra de los funcionarios que nosotros denunciamos, que señalamos por malversación de fondos fundamentalmente. Esos nombres, por ejemplo, no aparecieron en la lista Engel y yo creo que debieron de haber aparecido, aunque muchos de los procesos, si no la mayoría, ya se extinguió la acción penal y a nivel judicial no se puede hacer ya nada, pero al menos hubieran quedado exhibidos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero por supuesto que cuando me refiero a que hay nombres que no figuraron, estoy hablando sobre todo del gobierno actual. En la lista aparecen funcionarios y exfuncionarios del gobierno Bukele. Aparece Carolina Recinos, jefa de gabinete, Rolando Castro, ministro de Trabajo, y Osiris Luna Mesa, director de Centros Penales y viceministro de Justicia. Aparecen exfuncionarios, exministros, como Rogelio Rivas, exministro de Seguridad, y Pablo Salvador Anliker, exministro de Agricultura y Ganadería. Aparece un operador político y excandidato de Nuevas Ideas, operador político, por supuesto, de Bukele y excandidato de Nuevas Ideas, Walter Araujo, quien tiene un largo prontuario de actos de corrupción cometidos cuando fue dirigente y funcionario del Partido Arena. Hay que tomar en cuenta que Walter Araujo tiene cola que le pisen, fundamentalmente cuando fue presidente de la Asamblea Legislativa, presidente del COENA, presidente del Tribunal Supremo Electoral, luego que abandona las filas de Arena, se pasa a Ghana, fue candidato alcalde de San Salvador para las elecciones del 2015 que ganó Nayib Bukele, y luego después se pasa a Nuevas Ideas y desde ahí ha llevado a cabo desde entonces una intensa campaña de apoyo y de desinformación a favor de Bukele y su gobierno. Ahora, esos nombres, como he dicho, a mí no me extrañan, y no me extrañan porque en alguna medida ya habían aparecido. Bueno, aparecieron en la primera lista que se ha dado en llamar la lista Torres, porque aunque forma parte de la misma lista que el Congreso de los Estados Unidos le ordenó al Departamento de Estado que elaborara, pero fueron nombres que se hicieron públicos por la presión o por el pedido que ejerció la congresista demócrata Norma Torres, que ha estado poniendo en los últimos meses el dedo en la llaga, ha estado poniendo una presión política importante sobre el gobierno de Nayib Bukele y llevó a que el Congreso desclasificara esta lista, este primer listado, y ahí incluyó nombres de 5 salvadoreños, entre funcionarios, exfuncionarios de este gobierno, exdirigentes del FMLN y un diputado del Partido Gana, Guillermo Gallegos. La única diferencia es que Guillermo Gallegos no estaba en esa lista por actos de corrupción fundamentalmente, sino que por vínculos con el narcotráfico. Quizás a eso se debe que en esta nueva lista de 14 salvadoreños señalados e incriminados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos no figura Guillermo Gallegos. Hay mucha gente que se ha preguntado, bueno, ¿y por qué Guillermo Gallegos apareció en la primera lista y en esta segunda lista no aparece? Yo creo que obedece fundamentalmente a que en la primera lista, ahí lo que hizo el Departamento de Estado a pedido de Norma Torres es dar los nombres de funcionarios que en sus países, algunos de ellos están siendo investigados o tienen procesos judiciales, como el caso de Cifrido Reyes, que enfrenta un proceso judicial en El Salvador por lavado, fraude, peculado y negociaciones ilícitas, pero también otros que en alguna medida están vinculados con actividades de narcotráfico, como es el diputado Gallegos. ¿Y por qué digo esto último? Porque yo he tenido información que Gallegos viene siendo investigado por la DEA desde hace años atrás
por vínculos con carteles de la droga que operan especialmente en el norte de Chalatenango, en la región fronteriza con Honduras. Por eso quizás es que no aparece el nombre de Gallegos, lo que no significa que no esté siendo investigado y no vaya a ser sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora, para mí, como dije, no es una sorpresa los nombres que aparecen. Incluso, como he señalado, me esperaba más nombres. Hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la lista de Guatemala contiene 20 nombres y la lista de Honduras contiene 21 nombres. La lista de El Salvador contiene solo 14 nombres. Ahora, la diferencia entre las tres listas es que mientras la lista de Guatemala no aparece señalado ninguno de los funcionarios del gobierno del doctor Jean Mattei, y lo mismo, en la lista de Honduras no aparece mencionado ninguno de los funcionarios del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. En El Salvador sí. En El Salvador aparecen varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno actual de Bukele. En el caso de Guatemala aparecen sí exfuncionarios de gobierno, incluso el caso del expresidente Álvaro Colón o los operadores políticos que tenía Álvaro Colón tanto en la Secretaría de la Presidencia de la República como en la presidencia del Congreso en tiempos de su gobierno. O bien en el caso de Juan Orlando Hernández aparecen algunos diputados, exdiputados, incluso un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Honduras que fueron mencionados en la lista que elaboró años atrás la comisión, la MASI, la Comisión Investigadora de la Corrupción en Honduras, bajo colaboración y bajo patrocinio de la OEA, pero que luego después fue cerrada, como ocurrió con las CICIES en El Salvador. Pero no hay ningún funcionario de gobierno de las administraciones actuales, que es justamente lo que ha reclamado Nayib Bukele, como para poner en entredicho la lista y como para criticar el por qué este gobierno busca exhibir únicamente a su gobierno y salva, como dijo él, al gobierno de Arena, fundamentalmente. No se refiere al FMLN. Por supuesto que posteriormente ha comenzado a levantar un hashtag en las redes sociales. Lo han repetido este hashtag, lo han repetido diputados de la bancada oficialista, funcionarios de gobierno, bajo el nombre La Verdadera Lista. Y allí Bukele ha dicho que dentro de pronto se van a conocer nombres de por lo menos 400 exfuncionarios de gobiernos anteriores que están vinculados o señalados de actos de corrupción. Pero este no es más que un distractivo, porque eso hay que decirlo. Aunque la lista no es vinculante, deriva, como dije antes, de una iniciativa de ley al Congreso que fue propuesta por el excongresista Eliot Engel, que venció su mandato de este año. No deja de ser una lista que tiene implicaciones políticas. Ahora, el que no sea vinculante significa que de Estados Unidos lo que se puede esperar, y de hecho ya comenzó a funcionar así, son sanciones unilaterales. La misma encargada de negocios, Jen Manes, en El Salvador, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, anunció en una entrevista y en una conferencia de prensa, dijo que a los señalados en esta lista se les anuló ya, desde el primer día de su publicación, se les anuló el visado, la visa de ingreso para los Estados Unidos, de tal manera que durante 10 años, creo, no podrán ingresar a los Estados Unidos, aún siendo funcionarios de gobierno que necesitan tener reuniones en los Estados Unidos, como el caso del ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo no puede ingresar a los Estados Unidos. Y si necesita asistir a una reunión de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, y hacer escala en Estados Unidos, pues va a tener que tomar otra ruta, porque no puede pasar por los Estados Unidos. Tiene cancelada su visa. Pero también Jen Manes anunció que se tomarían otras medidas unilaterales, siempre de carácter económico, no en contra del gobierno. En eso fue muy precisa.
no en contra del pueblo salvadoreño, sino que en contra de los funcionarios señalados. Por ejemplo, el congelamiento de sus cuentas en caso tuvieran cuentas en bancos de Estados Unidos o filiales de otros países, pero que están domiciliadas en Estados Unidos. Esas cuentas, si llegaran a tener cuentas, como dijo ella, depósitos bancarios de dineros procedientes de actividades ilícitas, sencillamente ese dinero queda inmediatamente congelado. Es lo que le puede pasar, por ejemplo, a los dos empresarios que han sido mencionados en esta lista, el caso de Enrique Raiz y de Fito Salume. Supongo que como empresarios ellos tendrán cuentas o habrán trabajado desde sus empresas con cuentas en Estados Unidos, especialmente Fito Salume, que seguramente su principal inversión, que es Molsa, no solo abastece el mercado nacional, sino que ha de exportar harina, y para el funcionamiento de su empresa necesita también importar insumos, bienes de capital desde los Estados Unidos, y entonces para ello pues el pago se hace por transferencia bancaria, entonces necesita tener cuentas en Estados Unidos. Esas cuentas pues serán congeladas. O incluso algunos dijo también que serían decomisados, intervenidos, bienes que pudieran haber adquirido los señalados. Por ejemplo, si tienen un apartamento en Miami o si han comprado alguna propiedad en Los Ángeles, en Washington o en cualquier otra ciudad o estado de los Estados Unidos, pues esos sí serían inmediatamente intervenidos. Si tienen incluso negocios con empresas estadounidenses o que operan desde Estados Unidos, aunque sean propiedad de capitales de otros países, también esas operaciones serían inmediatamente bloqueadas. Son acciones unilaterales. Ahora, ¿esperaríamos alguna acción dentro de El Salvador, especialmente con los funcionarios que han sido nombrados por la lista Engel? No lo creo. No lo creo. Aunque se trata de un instrumento de presión política contra el gobierno de Bukele, más que sobre otras fuerzas políticas, porque ¿qué presión puede ejercer el que dos exdirigentes del FMLN hayan sido mencionados como José Luis Merino y Sigfrido Reyes? Sobre Sigfrido Reyes ya existe un proceso judicial. Es como que si yo hubiera aparecido en la lista. Eso no es novedoso. Yo enfrento varios procesos judiciales donde arbitrariamente y sin prueba alguna, la Fiscalía General de la República me acusa desde hace años de haber cometido peculado, negociaciones ilícitas, cohecho, es decir, soborno y lavado de dinero. No lo he demostrado. Llevamos porque la defensa técnica lleva ya 3 años, más de 3 años, de presentar pruebas de descargo y de enfrentar los señalamientos que ha hecho la Fiscalía desde que hizo el requerimiento fiscal del caso saqueo público el 8 de junio del 2018. Pero previo a ese requerimiento fiscal, ya llevaba la Fiscalía de Douglas Meléndez cerca de 1 año y medio de estar investigándome y de estar recogiendo pruebas y de estar entrevistando testigos. El 8 de junio presenta el requerimiento ante un tribunal de paz y luego es enviado al juzgado séptimo de instrucción. Ahora ese caso, y hablo de este porque es el más voluminoso, este caso ha pasado al juzgado octavo de instrucción, donde recientemente, y esto lo podemos comentar más adelante, Francisco, donde recientemente la Fiscalía ha tenido un serio revés con la decisión del juez octavo de instrucción de no admitir la solicitud que hizo la representación fiscal, siguiendo órdenes del fiscal de facto Rodolfo Delgado, de pedir una ampliación al peritaje que ya había sido concluido, pero que faltaban todavía 5 o 6 puntos de pericia que no fueron demostrados por la Fiscalía. Bueno, el juez les dijo que no, que esa solicitud es extemporánea, y además ya el juez anterior que tenía el caso, García Argüello, había dado 2 ampliaciones, la última de ella ilegal, violando el debido proceso, y que por lo tanto ya no se podía seguir dando más ampliación. Ahora, ¿por qué razón el peritaje ha quedado incompleto?
¿Por qué razón hay 6 o 7 puntos de pericia que no han sido completados? Sencillamente porque la Fiscalía no aportó ningún elemento de prueba documental que pudieran validar los peritos que han sido nombrados para el caso, y no presentó nada porque no tiene nada. Lo único que tiene son declaraciones de testigos criteriados, nada más, no tiene ninguna documentación. Pues bien, volviendo al punto, si se me hubiera mencionado a mí, que hay algunos que han reclamado que por qué yo no he aparecido, y eso lo han querido poner como prueba de la parcialidad de la administración Biden del Departamento de Estado, si a mí se me hubiera mencionado, eso no hubiera sido tampoco nada novedoso, porque ya es público que yo enfrento, como he dicho, varios procesos judiciales, como es el caso de Sigfrido Reyes. Sigfrido Reyes también enfrenta una acusación penal que él siempre ha considerado injusta, arbitraria e ilegal. Se trata, como él lo ha señalado, de una persecución penal con motivación política en su contra por lo que él hizo siendo presidente de la Asamblea Legislativa, por las leyes que promovió, por las decisiones que tomó. Entonces, esta es una especie de vendetta política, muy similar al caso mío. Pero entonces, el nombre de Sigfrido Reyes a mí no me sorprende y no veo que pueda tener algún impacto de tipo político, incluso al interior del FMLN. Ahora, el nombre de José Luis Merino sí, porque aunque de José Luis Merino se ha venido diciendo desde que yo estaba en campaña, cuando se decía por parte de los Estados Unidos, y eso lo utilizó el gobierno Saca y el equipo de campaña de Rodrigo Ávila, que era mi contendiente para las elecciones del 2009, se hablaba de vínculos de José Luis Merino con las FARC, y se llegó a decir incluso que José Luis Merino era uno de los lavadores o blanqueadores que tenía la FARC para hacer desaparecer el origen ilícito de sus dineros provenientes de extorsiones, secuestros y narcotráfico. Desde entonces se viene hablando de él. Y luego después, a raíz de una investigación que tiene todavía montada el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y de otras instituciones que tienen algún vínculo con los organismos de investigación federal de los Estados Unidos, como el caso, por ejemplo, de CBI Consultants, que dirige el experiodista del Washington Post, Douglas Farah, se ha armado una investigación en contra del Grupo ALBA, no en contra de José Luis Merino, en contra del Grupo ALBA, que incluye, por supuesto, a José Luis Merino, siendo que José Luis Merino fue fundador del Grupo ALBA y fue uno de sus más importantes asesores y administradores, donde están vinculando al Grupo ALBA o señalando al Grupo ALBA con un lavado de aproximadamente $1,000 millones. Entiendo que en El Salvador no hay un expediente judicial, más bien sí hay un expediente de investigación para sobreaveriguar, y eso fue lo que llevó a que la Fiscalía de Raúl Melara ordenara el allanamiento de 20 empresas que forman parte del conglomerado ALBA en junio del 2019. Pero de ahí ya no se ha sabido nada. No se ha sabido si se archivó ese expediente, no se encontró nada. Lo cierto es que no hay una acusación penal. Pero bueno, ese nombre sí puede, el nombre José Luis Merino, sí puede provocar, como ya ha provocado, un debate interno en las filas del FMLN entre quienes se consideran seguidores de Merino, los que se hacen llamar los ramiristas, que están fundamentalmente en la Comisión Política y en el Consejo Nacional, que fue elegido a finales del 2019, ambos fueron elegidos a finales del 2019, quienes califican este informe como intervencionista y quienes incluso critican a otros que dentro del FMLN, que son los que están identificados con la tendencia o con la corriente socialista revolucionaria que dirige el ex dirigente del FMLN, el ex secretario general del FMLN, Medardo González, y entre ellas, por supuesto, 2 de las diputadas que están en estos momentos en la Asamblea, Dina Argueta y Anabel Belloso. Estos han criticado la publicación que inmediatamente después de conocerse los nombres de los que fueron señalados por el Departamento de Estado en la lista Engel, ellas pidieron que al interior del partido
se aplicaran los correctivos y las sanciones necesarias de tal manera de seguir haciendo el FMLN un partido transparente que está comprometido con el combate de la corrupción. No incriminaron ni a José Luis Merino ni tampoco a Sigfrido Reyes. Nada más pidieron una actitud de las autoridades del partido tendiente a transparentar la actuación de quienes fueron dirigentes del FMLN y exfuncionarios, porque hay que tomar en cuenta que José Luis Merino no solo fue diputado del Parlacen, sino que también en el último año o 2 años del gobierno Sánchez Serén fue viceministro para la inversión y para el comercio exterior. Y en el caso de Sigfrido Reyes también fue presidente de Proesa. Antes había sido presidente de la Asamblea Legislativa, pero luego fue nombrado presidente de Proesa. Entonces, no cabe ninguna duda que esto ha provocado un debate interno, como seguramente ha de haber provocado un debate también en el seno del partido Arena, los nombres que aparecen mencionados, aunque a mí sinceramente no me parecen relevantes. De Carlos Reyes se viene diciendo desde hace mucho tiempo que ha incrementado su patrimonio en forma ilícita y de hecho se le abrió un expediente, no sé si todavía está abierto o finalmente fue cerrado, por la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. El hecho es que él no está siendo juzgado por enriquecimiento ilícito a nivel civil, ya no digamos a nivel penal. De Guillermo Weilman, pues es una acusación que, como él ha dicho, tiene que ser demostrada, en el sentido que atrasó deliberadamente el conteo de votos para favorecer la intervención maligna, entre comillas, de China en las elecciones de El Salvador. Y luego la acusación también contra los empresarios, como he dicho. Bueno, uno de ellos, el caso de Enrique Raiz, ya enfrenta 2 procesos judiciales justamente por lo que señala la lista Engel, por sobornar a funcionarios de justicia de El Salvador y por interferir en procesos de investigación para beneficio propio. Sobre Fito Salume no hay ningún proceso judicial, pero lo que señalan ahí es la compra de voluntades en la Corte Suprema de Justicia para favorecerse con un fallo que le permitió que una millonaria multa que le impuso la Superintendencia de Competencia a la empresa Molsa, que es de su propiedad, por prácticas monopólicas, esa millonaria multa le fue condonada, le fue perdonada por la Sala de lo Contencioso Administrativo. Según el Departamento de Estado, y alguna evidencia tendrá para hacer semejante señalamiento, esa sentencia que finalmente libera a su empresa del pago de esta millonaria multa es una sentencia que fue comprada. Él pagó un soborno, no sé si a uno o a varios magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero entonces, yo creo que, y con esto intentaría cerrar esta primera valoración, podemos seguir profundizando en el tema si tú lo estimas conveniente, Francisco, pero en mi opinión esto se trata más de un instrumento de presión política, dirigido sobre todo, como he dicho, al gobierno de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque Bukele, a pesar de que ha habido señalamientos públicos en contra de varios de sus funcionarios, señalamientos públicos que los hemos leído en investigaciones periodísticas que han realizado fundamentalmente 2 periódicos digitales del país, El Faro y la revista Fatum, también, por supuesto, Gato Encerrado, y que han sido recogidos esas investigaciones de estos medios digitales por la prensa gráfica, el Diario de Hoy y algunos canales de televisión, muy pocos realmente, porque Bukele tiene compradas a casi todas las televisoras del país. Entonces, a pesar de esos señalamientos públicos y a pesar de un proceso de destape de la corrupción que se ha comenzado a dar a nivel mediático, incluso a nivel de las instituciones contraloras del país, la Corte de Cuentas, hay que tener presente que la Corte de Cuentas, los auditores, han revelado serios reparos a la administración de los fondos públicos que han llevado a cabo algunos de los funcionarios de Bukele, particularmente Fran Alaví,
ministro de Salud, y Pablo Salvador Anlíquer, ministro de Agricultura y Ganadería. Quizás de este último es del que ha habido más señalamientos, por el orden de los 260 millones de dólares aproximadamente. Bueno, Pablo Anlíquer en forma impune deja el Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo nombran viceministro de Agricultura y Ganadería sin ninguna justificación aparente, luego deja el viceministerio de Agricultura y Ganadería sin dar ninguna cuenta de cómo fue que administró, manejó los recursos, especialmente los destinados para la compra de paquetes alimenticios. Entonces, eso se conoció por una investigación que llevó a cabo la Asamblea Legislativa, la Comisión Especial para el Manejo del Gasto Público durante la pandemia, que se creó en la legislatura anterior, y se conoció también por auditorías que ha realizado la Corte de Cuentas de la República. Hay otra auditoría que es muy importante, que Nayib Bukele ha intentado tirar un manto de impunidad sobre ella, y es la que acaba de terminar la Corte de Cuentas en el caso del Ministerio de Hacienda, que dicho sea de paso, el Ministerio de Hacienda, el ministro particularmente ha bloqueado el acceso a varios archivos del Ministerio de Hacienda el acceso por parte de los auditores de la Corte de Cuentas. Los auditores de la Corte de Cuentas han encontrado en el balance fiscal del año pasado que hay $1,000 millones, de los cuales el Ministerio de Hacienda no presenta registros contables. Es decir, son $1,000 millones que se han gastado. No es que se hayan ahorrado o que estén como economías de salarios en diferentes ministerios. Son $1,000 millones de los más de $8,000 millones que ingresaron a las arcas del Estado a lo largo de 2021 y que sencillamente el Ministerio de Hacienda no da cuenta de en qué se han gastado, cómo se han invertido. No hay ningún registro contable, no hay facturas, no hay recibos, no hay cheques, no hay transferencias o movimientos bancarios que permite establecer en qué fueron destinados esos $1,000 millones. De eso a la fecha, el ministro de Hacienda no ha dicho nada, mucho menos el presidente de la República. Entonces, todo eso ya se comenzaba a saber antes de la publicación de la lista Engel. O sea, ha habido un destape institucional en nuestro país. La lista lo que viene a hacer es a ejercer una presión política adicional contra el gobierno de Bukele, que complica la imagen de Bukele a nivel internacional. Más que, bueno, y a nivel interno también, pero más que obligarle a tomar algunas acciones y decisiones, porque como he dicho, esta lista no es vinculante, por lo tanto, Bukele la puede ignorar como lo ha hecho también el fiscal de facto Rodolfo Delgado, que en la primera lista dijo que le tenía sin cuidado, y en esta lista se limitó a decir que así como él respeta el derecho interno de los Estados Unidos, esperaría que las autoridades de Estados Unidos respeten el derecho interno de El Salvador. En otras palabras, no se metan en mis investigaciones. Eso es lo que estaba queriendo decir. En otras palabras, el que hayan aparecido estos nombres no significa que yo tenga que estar obligado a abrir un expediente judicial en contra de ellos. Ya tenemos el antecedente que cuando se dio el zipizape entre el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y Nayib Bukele por la decisión que tomó Bukele de anular el convenio entre la OEA y el gobierno de la República para la creación de la Comisión Investigadora de la Corrupción, la Comisión Internacional Investigadora de la Corrupción y de Combate de la Impunidad en el país, la CICIES. En ese zipizape, Luis Almagro hizo revelaciones importantes. Y no es que con ello estoy apoyando a Luis Almagro, porque siempre lo he considerado un títere de los Estados Unidos y una pieza clave en la política exterior de Estados Unidos hacia la región, particularmente hacia gobiernos de izquierda como acá en Nicaragua, Venezuela o Cuba o incluso Bolivia. Pero las revelaciones son importantes, sobre todo viniendo de Almagro, un anterior aliado hasta ese momento del gobierno de Bukele, particularmente de Nayib Bukele. Cuando Almagro dijo que había entregado a las CICIES un informe sobre el manejo del gasto público durante la pandemia que incluía serios señalamientos de probables crímenes
cometidos por algunos de los funcionarios de su gobierno y que sin embargo Nayib Bukele decidió archivarlo y no hacerlo público. Y que además esas investigaciones fueron trasladadas a la Fiscalía, se plantearon 12 avisos de investigación, siendo fiscal Raúl Melara, y que esos avisos de investigación fiscal incluía a varios funcionarios de al menos 5 carteras del Estado. ¿Qué fue lo que dijo Almagro? Que Bukele obstaculizó las investigaciones de las CICIES, especialmente las relacionadas con funcionarios de su gobierno. Trató incluso, dijo, y esto es grave, trató incluso de manipular políticamente las CICIES para que se dedicara sobre todo a investigar y perseguir a dirigentes de oposición, particularmente diputados de oposición. Entonces, como digo, ya ha habido un destape anteriormente, ya se conocía esta problemática. Lo que viene a sumar la lista Engel es a una presión política adicional para ver qué hace Bukele. Bukele ya dijo que no va a hacer absolutamente nada. Y Bukele lo que se ha dedicado es a lanzar nuevas cortinas de humo. Y aquí es donde entra lo del aumento del salario mínimo. 2 o 3 horas antes de que se hiciera pública la lista Engel, Bukele anunció un aumento de salario mínimo del 20%. Ya vamos a hablar de eso más adelante. Ha arreciado su campaña mediática a favor de las jornadas de vacunación. Basta con ver las redes sociales y los diferentes medios de comunicación para caer en la cuenta que la cantidad de mensajes de la Secretaría de la Presidencia, de Información de la Presidencia, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia sobre las jornadas de vacunación es impresionante. Ahora ha agregado la entrega de nuevos paquetes por la orden que dio el mismo día que anunció el aumento al salario mínimo, de volver a hacer una nueva entrega a nivel nacional de paquetes alimenticios. Con el propósito, dice él, y esto también ya lo vamos a analizar, de presionar por una reducción de la demanda de alimentos que llevaría a una reducción de precios de los alimentos que en los últimos días se han elevado. Está también el proceso contra Arena. Y yo no es que esté en contra de este proceso, incluso cuando fue presentado el aviso de investigación fiscal en contra del expresidente Flores, uno de los aportes que hizo mi gobierno fue justamente proporcionar el reporte de operaciones sospechosas que planteaba claramente la trazabilidad que había tenido el dinero desde que salió de un banco de Taiwán, del gobierno de Taiwán, y pasó por diferentes bancos de los Estados Unidos, particularmente por un banco en Miami. Luego después se fue a bancos de paraísos fiscales como las Bahamas, regresó a Centroamérica, pasó por un banco de Costa Rica, particularmente la filial de Costa Rica del Banco Cucatlán, y luego de esta filial de Costa Rica llegó finalmente al Banco Cucatlán del Salvador, y de ahí pasó a 2 cuentas, a la cuenta del Centro de Estudios Políticos Antonio Rodríguez Port. En ese entonces quien lo presidía era el prominente empresario Gerardo Balzaretti Crit, primo de los Crit, dueños de Avianca y uno de los más importantes accionistas de la principal destilera de alcoholes del Salvador. Y también llegó a las cuentas del Partido Arena durante la campaña presidencial del expresidente Saca, y en ese momento quien estaba como tesorero de Arena era otro prominente empresario, el señor Juan Tenan Reich, que es uno de los principales azucareros del país. Yo diría que el segundo más importante después de don Tomás Regalado Dueñas, ya fallecido. Pero bueno, entonces estos movimientos llevaban finalmente a que la Fiscalía iniciara, en la medida en que parte, no todo, parte de ese dinero había ingresado a las cuentas de Arena, iniciara un proceso de extinción de dominio en contra del Partido Arena que las anteriores administraciones fiscales, la de Luis Martínez, que fue quien inició el proceso judicial contra Flores, la de Douglas Meléndez, que heredó ese proceso judicial, especialmente los juicios civiles, y la de Raúl Melara, no habían tenido
la voluntad política de impulsarlas. Ahora, como este fiscal responde a Bukele, no a la derecha, aunque Bukele es un hombre de derecha, responde directamente a Bukele. Este fiscal fue empleado de Casa Presidencial. Recuerden que fue uno de los defensores del comisionado Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil. Pues entonces ahora se ha iniciado un proceso de extinción de dominio donde la Fiscalía intenta recuperar una parte del dinero que llegó al Partido Arena. Pero curiosamente no se ha iniciado ninguna extinción de dominio sobre otros personajes que también fueron receptores del desvío, desajude, de lavado de esos fondos de cooperación. Me refiero a la misma familia del expresidente Flores, que se benefició con ese dinero. Me refiero a estos dos prominentes empresarios, miembros de la oligarquía salvadoreña, como es Gerardo Balzaretti Crit y Juan Tenan Reich. Sobre ellos no hay ningún proceso de extinción de dominio. Como que el interés de Bukele es exhibir a Arena. Y una probable persecución que yo esperaría que se inicie de un momento a otro en contra de exdiputados y exdirigentes del FMLN. Así es como ha respondido Bukele y así es como lo va a hacer. Difícilmente va a separar de sus cargos a los funcionarios que han sido mencionados, aunque sigan apareciendo más funcionarios, porque se ha dicho que esta lista no está concluida. Más adelante se van a conocer nuevos nombres. Pero así es como ha respondido hasta ahora el presidente Nayib Bukele y su gobierno. Expresidente Mauricio Funes, ¿cuál es el mensaje que quiere dar Estados Unidos? No para El Salvador, sino que para el Triángulo del Norte. ¿Cuál es el trasfondo de esta lista realmente, que usted considera? Bueno, cómo no. Los intereses de Estados Unidos han venido cambiando con el tiempo. La zona del Triángulo Norte no es una zona económicamente importante para el comercio de los Estados Unidos, para el comercio exterior de los Estados Unidos. El volumen de lo que exportamos, tanto El Salvador, Guatemala y Honduras, los tres países del Triángulo Norte, a los Estados Unidos, y el volumen de lo que importamos o que le compramos a los Estados Unidos, para nosotros es importante. Para El Salvador es importante. Para El Salvador, Estados Unidos constituye el tercer destino de exportación después de Guatemala y Honduras. Pero para Estados Unidos es insignificante. El comercio de Estados Unidos, el más activo, el que realmente le interesa, es el que tiene con Europa y con Asia, particularmente con países del sudeste asiático y sobre todo con China. Eso es lo que más le interesa desde el punto de vista comercial. Y en el caso de América Latina, también la importancia que pudiera tener esta zona, la zona norte de Centroamérica, es insignificante comparada con la importancia estratégica que tiene el comercio con México o el intercambio comercial con Brasil, con Colombia, con Chile o con Argentina, incluso con Perú. Entonces, ¿cuál es el interés? El interés es geopolítico. ¿Y a qué me refiero con el interés geopolítico? La mayoría de la migración centroamericana proviene de estos tres países. Solo en el último mes, en lo que llevamos del mes de junio, no me refiero al mes de julio, en la frontera México-Estados Unidos han sido detenidos cerca de 30,000 salvadoreños. No recuerdo bien si esta cifra, porque la dio a conocer una reconocida periodista que trabaja en Washington, periodista salvadoreña. No recuerdo si estos 30,000 se refiere a únicamente el mes de junio o si se refiere al primer trimestre del año. Pero bueno, es una cifra importante, pues. Una cifra importante. Estamos hablando de que el mayor flujo migratorio de Centroamérica se concentra en estos tres países. Tres países que además de eso tienen frontera común, que es una frontera que tradicionalmente, históricamente se ha utilizado para el tráfico de personas, para el tráfico de armas y por supuesto para el tráfico de drogas.
Por lo tanto, las inversiones que haya que hacer para garantizar detener el flujo migratorio hacia Estados Unidos es fundamental, siempre ha sido fundamental para Estados Unidos y sobre todo ahora. Y es una de las prioridades de la administración Biden. Ahora, esta administración demócrata, a diferencia de la administración republicana anterior del presidente Trump, él considera que la lucha contra la corrupción por lograr gobiernos más transparentes, que rindan cuentas y que no ataquen el Estado de Derecho y que respeten las instituciones democráticas es fundamental, porque la lucha contra la corrupción, en opinión del gobierno Biden y de sus funcionarios, la corrupción es el detonante para aumentar el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Deteniendo la corrupción, deteniendo el desvío de recursos que deberían de destinarse para programas de desarrollo económico y social, en esa medida se puede no detener completamente, pero sí reducir el flujo migratorio, que es el interés geopolítico estratégico que tiene esta administración en esta zona. Por eso es el interés de mandar este mensaje político, de decirle a Bukele: nosotros no vamos a tolerar a gobiernos que estén coludidos con la corrupción y el narcotráfico. Nosotros no vamos a trabajar de la mano con gobiernos que estén atentando contra el Estado de Derecho, estén atentando contra las instituciones democráticas, con gobiernos que tiene en su seno corruptos. Y en el caso de Bukele particularmente, porque es un gobierno que, siendo él candidato a la presidencia, hizo de la lucha y el combate a la corrupción uno de sus principales ejes de campaña, y hoy resulta que no solo no ha combatido la corrupción en su gobierno, sino que la fomenta y mantiene un manto de impunidad sobre sus funcionarios corruptos, que dicho sea de paso son funcionarios muy cercanos a él. Juan Pablo Anlíquer es un viejo amigo que viene desde la época en que eran estudiantes en la Escuela Panamericana. Y luego después, Juan Pablo Anlíquer, a raíz de las intervenciones de Nayib con el FMLN y particularmente con el Grupo ALBA, se vio beneficiado allá por el 2014 aproximadamente o 2015, se vio beneficiado de un préstamo millonario por parte del Grupo ALBA para la empresa de Juan Pablo Anlíquer, Precocidos del Salvador, Precosal, un préstamo de casi $14 millones, que yo no sé si ha sido pagado o no ha sido pagado, pero obviamente que fue un salvataje financiero. Según CDI Consultants, esta empresa consultora que dirige el periodista del Washington Post, Douglas Farah, el mecanismo de los préstamos fue el mecanismo que ha venido utilizando todo este tiempo el Grupo ALBA para lavar dinero y para hacerse de las empresas y del control accionario de las empresas a las que finalmente les presta este dinero, porque son empresas que la única garantía que dan son justamente las acciones de las empresas. De tal manera que si no pagan el crédito se queda con ellas. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de un gobierno que no ha hecho absolutamente nada por combatir la corrupción dentro de su misma casa. Cuando la congresista Norma Torres lanzó una serie de críticas en contra de Nayib Bukele y llegó a considerar El Salvador como una especie de narcoestado, cuando la congresista Norma Torres también tuvo aquel zipizape con Bukele, donde Bukele incluso invitó a los votantes de la congresista que en las próximas elecciones no votaran por ella, lo cual me pareció una torpeza política impresionante, solo proveniente de alguien que no maneje las relaciones internacionales y tenga una torpe política exterior. Pero bueno, cuando se dio eso, precisamente lo que dijo en ese entonces Bukele es que él estaba limpiando la casa, refiriéndose a las destituciones que hizo el 1 de mayo, que promovió, porque las hizo la Asamblea, pero que promovió el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa las destituciones
de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República. Él dijo: estoy limpiando la casa, déjenme limpiar la casa. En otras palabras, él dijo: no se metan en los procesos internos de limpieza de los obstáculos que no solo no me permiten gobernar, sino que no me permiten robar a mí y a mis funcionarios. Ese fue el mensaje que prácticamente les dijo. Por eso es que no creo que haga algo. Y fuera de una presión política, no pasa a más. Si tomamos en cuenta todo esto que venía de la lista Engels, que prácticamente todo el año se ha estado a la espera de que ya va a salir, se daban unos periodos en los que se publicaba, pero el día de la lista Engels se anuncia también una propuesta de aumento al salario mínimo por parte del presidente. ¿Cómo se toma esto? Como un cálculo político finamente planeado por parte de Bukele y su equipo de asesores en Casa Presidencial, no tanto de los asesores jurídicos, sino que fundamentalmente de los asesores políticos, la mayoría de ellos de nacionalidad venezolana, y que vienen de trabajar con Juan Guaidó. ¿Por qué digo un cálculo político? Porque, curiosamente, el anuncio lo hace unas horas antes de que se dé a conocer el informe del Departamento de Estado. Yo recuerdo que ese día él grabó un video que comenzó a hacer circular a eso del filo de las 6 de la mañana. Nayib Bukele no acostumbra ni a hacer circular videos, ni a escribir tweets o mensajes en Facebook a esa hora. Nayib llega, por lo menos eso es lo que yo he podido observar, dándole un seguimiento a la forma como trabaja en las redes sociales. Nayib llega hasta pasada la medianoche escribiendo tweets, sentando posición sobre ciertos temas, con la intención de que amanezcan temprano en las redes sociales y marquen agenda. Pero a esa hora él suele estar dormido. Y sin embargo, ya quizás lo grabó antes, no necesariamente a esa hora, pero bueno, a las 6 de la mañana ya andaba circulando ese video. Y ya lo comenzaban a tomar algunos medios de comunicación. Incluso, tan así que ese día el presidente de Bandesal, Juan Pablo Durán, tuvo una entrevista con uno de los canales de televisión y ya comenzó a comentar ese aumento propuesto del 20% y sobre todo la creación del fideicomiso en Bandesal para absorber como gobierno los costos de producción de la micro, pequeña y mediana empresa durante un año que pudieran tener estas pequeñas y medianas empresas por el incremento del salario de sus trabajadores, el incremento del salario mínimo. Pero bueno, anunció este aumento del 20%. ¿Cuál es mi opinión sobre ese aumento que de hecho ya fue aprobado en tiempo récord, en forma express? Nosotros, digo, mi gobierno como también el gobierno de Sánchez Serén, logramos 4 ajustes del salario mínimo que se tradujeron en aumentos importantes del salario mínimo. En mi gobierno se hicieron 2, uno en el 2011 y otro en el 2013. Y dicho sea de paso, en el 2013 el aumento fue celebrado por el propio Nayib siendo alcalde de Nuevo Cucatlán. Ahí está en el registro de las redes sociales, de los tweets, donde él celebraba ese aumento que se dio del 10% y acuñó el hashtag todos a apoyar el aumento del salario mínimo. En ese momento él lo apoyó. No sé por qué ahora ignora y habla, porque eso fue lo que dijo durante su video de 5 o 6 minutos, que con este aumento se estaba honrando una deuda histórica que tenía el gobierno con los trabajadores del país, pasando por alto que en los 2 gobiernos del FMLN se dieron 4 aumentos, como digo, uno en el 2011, otro en el 2013, en mi gobierno, y luego los otros 2, uno en el 2015, recién iniciado el gobierno de Sánchez Serén, y otro en el 2017. De hecho, se aprobó en diciembre del 2016, pero entró en vigencia el 1 de enero del 2017. Pues de acuerdo a la ley, de acuerdo al Código de Trabajo, el gobierno está obligado a llevar a cabo una revisión
del salario mínimo como máximo en 2 años. De tal manera que si el aumento entró en vigencia en el 2017 y fue revisado en diciembre del 2016, correspondía revisarlo en diciembre del 2019, de acuerdo a la ley. Lo del aumento del salario mínimo no es un capricho, no es una decisión que esté sujeta a la discrecionalidad del gobierno. El mismo Código de Trabajo plantea de que el gobierno debe de promover a través del Ministerio de Trabajo ajustes o revisiones salariales del salario mínimo, del monto del salario mínimo cada 2 años. Y para ello deberá de convocar al Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde hay representación no solo del gobierno, sino que también de los trabajadores y de la empresa privada. Cuando nosotros hicimos esas convocatorias, las discusiones, las negociaciones demoraban semanas, incluso a veces hasta meses, porque no lográbamos los votos para que nuestra propuesta se concretara. Finalmente logramos los votos, no de la empresa privada, porque en ese sentido la representación de la empresa privada a través de la ANEP siempre se ha opuesto a incrementos de salario mínimo que estén arriba del 5%, y en este caso nuestras propuestas oscilaban, nuestras propuestas, tanto la de mi gobierno como la de Sánchez Serén, oscilaban entre los 10 y el 20%. Entonces, insisto que es una propuesta demagógica, aprobada en forma express, porque ya está aprobada y va a entrar en agosto, tal como él lo anunció, lo que significa que ya tenía comprada la voluntad de la representación laboral, no pudo influir en la voluntad de la ANEP, porque entiendo que los representantes de la ANEP no dieron sus votos. Pero con mayoría se aprueba un incremento del salario mínimo. Entonces, con que los trabajadores y el gobierno estén de acuerdo, se aprueba el incremento. En el caso de los gobiernos de Arena, por ejemplo, los incrementos de salario mínimo, ahí se ponía de acuerdo el gobierno con la ANEP y dejaba a un lado a los trabajadores, que los representantes sindicales siempre proponían un incremento mucho mayor que el que proponía el gobierno. Pero en el caso de Nayib Bukele, aquí la alianza, era de esperar, se dio entre la representación del gobierno y la representación sindical, laboral, por el evidente distanciamiento que hay entre el gobierno y la ANEP, particularmente su directiva. Ahora, ¿por qué hablo de una propuesta demagógica? Primero, es una propuesta que lleva un retraso de 2 años. Nayib Bukele debió de haber agendado esta convocatoria al Consejo Salario Mínimo y hacer una propuesta de salario mínimo en diciembre del 2019, como lo establece la ley, y no lo hizo. Pasó todo el 2020 y tampoco lo agendó, tampoco formó parte de su agenda de protección de los ingresos de los trabajadores, tomando en cuenta que el año de la pandemia fue el año que más impactó en la capacidad adquisitiva de los salvadoreños y salvadoreñas, y particularmente los trabajadores que ganan el salario mínimo. De hecho, de el 2019 a el cierre del 2020, la pobreza aumentó de 26% a 40%, la pobreza de ingresos. Y según investigaciones de tanques de pensamiento, ingresaron al país 500,000 nuevos pobres. Es decir, personas que vienen de la clase media, que venían de la clase media y que ahora están dentro del cinturón de pobreza, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, el año 2020 era el año en que más se necesitaba aumentar el salario y, sin embargo, no lo agendó. Nayib no diseñó ninguna política de protección de los ingresos de los trabajadores, especialmente los trabajadores que ganan el salario mínimo. Lo que hizo fue asistencialismo demagógico. Lo que hizo fue entregar un bono, como tú recordarás, en mayo del 2020, de $300 a personas de bajos ingresos, y luego comenzó a repartir los paquetes, las canastas alimenticias, a sobreprecios, porque dijo que los productos de cada canasta estaban costando más o menos, o tenían un valor en el mercado de $90, pero al final, cuando uno hacía la cuenta de los productos, estos no pasaban ni de $35. ¿Qué se habrá hecho el resto del dinero? No se sabe. Eso es lo que Nayib justamente no quiere revelar. Pero entonces, con retraso, viene y casualmente
siendo que no había agendado la discusión del salario mínimo ni en diciembre del 2019 como correspondía, ni en todo el 2020 y ni en los primeros 6 meses del 2021, bueno, incluso el ministro de Trabajo semanas atrás había dicho en una entrevista, cuando le preguntaron por el salario mínimo, que por ahora el gobierno no estaba considerando ningún incremento del salario mínimo porque estaba en un proceso de reactivación económica y un aumento del salario mínimo pudiera distorsionar o frenar esta reactivación económica, especialmente de las empresas que se vieron golpeadas por la pandemia. Es decir, no había voluntad de agendarlo, por lo menos en los 6 primeros meses. Y de pronto, sin qué ni para qué, aparecen allí anunciando una propuesta de incremento del 20%. Y de otras medidas demagógicas. Y me voy a centrar en 3 comentarios para cerrar esta parte. Que además ya estamos casi por cerrar la entrevista de hoy. Primero, dijo que se estaba saldando una deuda histórica. Y como a los 2 días salió el ministro de Hacienda junto con el ministro de Economía diciendo que con este aumento, con el ministro de Trabajo, que con este aumento que se trataba del aumento más alto de los últimos 30 años en la historia del país, lo cual no es cierto, no es cierto. Basta con ir a revisar el aumento del 2017. Durante los 2 gobiernos del FMLN, el salario mínimo pasó de un promedio de $178, y así fue como lo entregó Saca, a $304, que es lo que le entregó Sánchez Serén a Nayib Bukele. Estamos hablando de un aumento de casi el 100% en esos 2 periodos de gobierno. Pero además, el aumento del 20% no es el mayor aumento en la historia del país que nunca antes se había tenido. En el aumento del 2017, que promovió y acordó el gobierno de Sánchez Serén, cuando uno lo ve sectorialmente, porque el salario mínimo es diferente por sectores, y yo no sé si eso lo sabe Nayib Bukele, me imagino que lo tiene que saber, por lo menos el ministro de Trabajo tiene que saberlo. Pero entonces, ¿cómo se distribuyó este aumento? El más bajo fue el del sector comercios y servicios, que tuvo un aumento de 19.4%. Casi el 20% que ahora se supone que logró Nayib Bukele. Y el más alto, que es el aumento que se aprobó para los trabajadores de la recolección de café y azúcar, fue de 104%. Es decir, el último aumento, el aumento iba desde el 19 punto y pico por ciento, casi 20%, a más del 100%. Por lo tanto, no es cierto lo que ha dicho hasta ahora el gobierno de Bukele, que este ha sido el aumento más grande en la historia del país. Ya hubo aumento incluso con porcentajes mucho mayores en las administraciones del FMLN. Segunda medida demagógica, dijo que para compensar el aumento iba a crear un fideicomiso. No supo establecer el monto del fideicomiso porque eso dependerá de los aumentos que acrediten las micro, pequeñas y medianas empresas ante el Bandesal, con el propósito de que Bandesal les va a dar un fondo no reembolsable durante 12 meses, durante un año, para que con este dinero puedan absorber en sus empresas el incremento salarial que implica aumentar el salario mínimo. No dijo de dónde van a salir los recursos. No dijo de dónde van a salir los recursos. Es contradictorio que un gobierno que está negociando con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de $1.300 millones para cubrir el agujero fiscal que presenta el presupuesto de este año, y de esa manera poder pagar salarios, honrar compromisos con proveedores, llevar a cabo los proyectos de inversión en infraestructura, pagar el gasto social, honrar la deuda interna con la banca privada por las letes y setes que les vendió el año pasado, incluso comenzar a amortizar la deuda internacional que tiene con la banca multilateral. ¿Cómo es que entonces un gobierno que no tiene dinero, que incluso ha recortado el FODES porque anunció que iba a enviar un proyecto de ley para centralizarlo y para que el gobierno
iba a ser quien iba a decidir a quién le trasladaba o a quién financiaba o qué alcaldía financiaba de acuerdo a la viabilidad de los proyectos que presentara. Un gobierno que se ha atrasado en el pago de proveedores, un gobierno que en el primer trimestre del año ha hecho descender las compras y adquisiciones del Estado en el orden del 49% con respecto al mismo periodo del año anterior. Un país donde el crédito, tanto para las personas, créditos para el consumo, como el crédito para importación sobre todo de bienes de capital, ha descendido o se mantiene congelado. Sencillamente porque el gobierno no le está comprando a las empresas. Entonces, y no les está comprando porque no tiene dinero. Y aún así, yo no digo que lo esté malversando, pero está haciendo ofrecimientos de carácter populista. En lugar de absorber el incremento de costos que pudieran tener las micro, pequeñas y medianas empresas con el incremento del salario mínimo, lo que debería de hacer es promover o impulsar un programa de reactivación económica que le permita a las empresas volver a los niveles de producción o de venta que tenían antes de la pandemia y, de ser posible, incluso aumentarlos. Y no solo eso, sino que también debería de promover un descenso de los costos de producción, porque el costo más importante en la producción de una empresa, incluso de empresas pequeñas, no es la mano de obra. Es lo que, por ejemplo, pagan en electricidad, es lo que pagan en combustible, en materia prima. Solo la industria de la construcción, el incremento en sus costos de operación, en sus costos de producción, viene fundamentalmente del aumento exorbitante que han tenido los materiales de construcción, más allá de lo que se paga por mano de obra. Entonces, me parece que es una medida que, además, es una medida pues que habría que explicar de dónde va a salir este dinero, sobre todo que es un dinero que ya ha comprometido, porque además de este fideicomiso que creará un fondo de ayuda no reembolsable para la pequeña y mediana empresa durante un año. Además de eso, acuérdense que ha ofrecido también un fondo en Bandesal para hacer de Bandesal una especie de caja de convertibilidad y que garantice el mantenimiento de los ingresos de los trabajadores que decidan cambiar sus dólares por Bitcoin de más o menos 150 millones de dólares. Y además de eso, ha ofrecido, una vez entre en circulación el Bitcoin, dar una especie de incentivo, a quienes bajen la aplicación Chivo Wallet del gobierno de $30. Haciendo el cálculo de que pudieran haber unos 4 millones de salvadoreños mayores de 18 años que decidan bajar esta aplicación, el gobierno va a tener que destinar del presupuesto general de la nación $120 millones. Y dijéramos que la cifra es menor, menos de 2 millones. Entonces va a tener que destinar entre 50 y 60 millones de dólares. Entonces, ¿de dónde va a sacar todo este dinero? No nos dice, solo hace el anuncio, pero no nos dice de dónde va a salir todo este dinero. Pero el último elemento que quiero comentar son de las medidas compensatorias, una de las más importantes, que dijo que había ordenado hacer una nueva entrega de paquetes alimenticios para de esa manera provocar un descenso de la demanda interna que obligaría a una caída de los precios de los alimentos, que efectivamente aceptó que estos alimentos habían aumentado de precio. Ahora, es una medida que no tiene sentido por dos razones. Primero, los alimentos que, de acuerdo a la Digestic, han aumentado en su precio son, por ejemplo, verduras como los tomates, el chile dulce, los pepinos, el limón, o bien hoy aparece publicado en la prensa gráfica que los huevos, el pollo y la leche también han aumentado su precio significativamente. Ninguno de estos productos fuera quizás de la leche en polvo,
forman parte de los productos que se entregan a la canasta alimenticia. A la gente no le entregan huevos, no le entregan pollo fresco, no le entregan tomates, chile dulce, chile rojo, pepinos, no le entregan ninguna verdura, ninguna hortaliza. A la gente le entregan productos enlatados, le entregan un atún que lo han comprado a las empresas vinculadas al cártel de Sinaloa en México y que están siendo investigadas por corrupción, soborno y lavado de dinero. Le entregan productos importados que no tienen registro sanitario. Le entregan, por ejemplo, harina comprada afuera, no comprada adentro a los productores nacionales de harina. Le entregan gelatina. Todos los productos embolsados, no perecederos o que tienen fecha de vencimiento dentro de 2 meses o a finales del año, no tienen nada que ver con los productos que han experimentado un sensible aumento en el mercado nacional. Por lo tanto, aunque les entregue la canasta alimenticia, la gente va a tener que utilizar el aumento que ha recibido como parte de la decisión que tomó el gobierno, va a tener que destinar su presupuesto para comprar huevos, pollo, leche, verduras, hortalizas, frutas que han aumentado su precio, pero que no van en la canasta alimenticia. Por lo tanto, yo no veo cómo va a hacer reducir la demanda y por lo tanto que caigan los precios si los productos alimenticios que están aumentando no son los que incluye la canasta alimenticia. Además, la gran pregunta es, ¿y que va a estar entregando canastas alimenticias todos los meses? ¿Qué va a pasar después? Después de que la familia consuma la canasta alimenticia, ¿qué va a pasar? Va a tener que comprar esos productos en el mercado nacional. Y si estos productos han subido de precio, los va a tener que pagar a precios altos. De tal manera que la medida, que incluso hoy aparece diciendo en un tuit, que no sé si lo subió hoy temprano o durante la madrugada o ayer ya anoche, pero yo hoy lo leí esta mañana, donde aparece diciendo, y para los que se preguntan por qué los granos básicos y los cereales no los compramos al mercado local, para solo esta primera entrega, dijo, se van a necesitar o se necesitan 14 millones de libras de frijol, 12 o 16 millones de libras de arroz, etcétera, etcétera. Y esas no se producen localmente. Es decir, no existen. La producción nacional no alcanza para dar esta cantidad de productos. Ahí habría que ver si no está inflando la cantidad de productos que entregan y que compran en el exterior, porque Nayib está acostumbrado justamente a hacer esto. Porque si estamos hablando de 16 millones de libras de frijol distribuidos, dijéramos, a 1 millón de familias, a nivel nacional, eso significa que tendrían que ser menos realmente, porque serían 1 millón de beneficiarios, pero cada familia tiene entre 3 y 5 miembros, un promedio de 4 a 5 miembros. Por lo tanto, el número de familias sería menor. Dijéramos que fueran unas 400,000 familias las beneficiadas con la entrega de estas canastas alimenticias. Estamos hablando de que en cada paquete tendrían que ir más o menos unas 4 o 5 libras de frijol o arroz, y no es así. No es así. Los paquetes no tienen más de 1 libra cuando llevan frijol y arroz, porque los paquetes que se han estado mostrando no llevan frijol y arroz. En todo caso, el hecho de comprar el frijol y arroz a productores extranjeros, es decir, de importarlo, esto va a significar un duro golpe para el tejido productivo agropecuario que se dedica a la producción de alimentos. En lugar de eso, debería de incentivar un aumento de la producción, destinando créditos blandos para que estos sectores se levanten, y siendo el gobierno el que compra la oferta alimenticia para que estos productos también se puedan vender y el gobierno se los pueda comprar a un buen precio que le permita a los productores mantenerse produciendo. Pero no, lo que está haciendo es favoreciendo fundamentalmente a los importadores, y habría que ver quiénes son los grandes importadores de cereales y de granos básicos en el país.
hasta acá mis comentarios, Francisco, sobre la medida demagógica que anunció el gobierno y que ya se la aprobaron del incremento del salario. Bueno, el tiempo también nos ha consumido, expresidente, agradeciendo sus conceptos y como siempre comprometerlo desde allá para que nos acepte otra invitación y podamos seguir comentando tantos temas de coyuntura que está dando. Todos los días hay una sorpresa en nuestro país, más que mañana hay plenarias y ahí es donde más sorpresas y las peligrosas se dan en nuestro país. Quiero agradecerle sus conceptos y como siempre desearle éxitos y que todo le salga bien. Muchas gracias, Mauricio Funes. Gracias a ti, Francisco, y muchas gracias a quienes se han mantenido en la audiencia de tu programa de la 106.9 hasta esta hora de la mañana. Hasta pronto. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.